Sermón del domingo 30 de marzo del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el Salmo 51, versículos del 10 al 12. ¿Hay algo más frustrante que cuando queremos hacer lo correcto pero no lo hacemos? Cuando sabemos exactamente qué es lo mejor, pero hacemos lo contrario, o cuando vamos en contra de nuestra propia conciencia. ¿Hay algo que exponga mejor lo malvados, depravados, débiles y vulnerables que somos? El apóstol Pablo lo describió así: no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Y más adelante, mismo Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuchemos las palabras de David en el Salmo 51, versículos del 10 al 12. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Lo que más frustraba a David con respecto a su pecado era la maldad de su corazón. La mayoría de las personas quieren creer o convencerse a sí mismos que tienen un buen corazón hasta que son confrontados con su pecado y ven su pecado por lo que realmente es: la maldad. Así es como Dios lo vio en tiempos antediluvianos. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda su intención y toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. ¿Y acaso es distinto hoy? ¿Acaso nuestros corazones han cambiado? Esto es lo que llevó a Jesús, el Hijo de Dios, a decir: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Contaminar significa literalmente infectar o profanar. ¿Y no es eso lo que nos hacen nuestros pensamientos pecaminosos? Y si tú, yo o cualquiera dudara de la gravedad de la maldad de nuestro corazón, entonces piensa seriamente sobre lo que Dios siente al respecto. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. ¿No es algo revelador ver cómo la maldad de nuestro corazón afecta el corazón de Dios? Lo devasta tanto como a nosotros. Ahora sabes por qué David exclamó: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Si algo bueno, recto o puro va a salir de nuestro corazón, debe provenir directamente de Dios. Crea en mí. Usa el mismo verbo que se utiliza en Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice esto? Que única y solamente el poder omnipotente de Dios puede crear en nosotros un corazón limpio y puro. Y eso es exactamente lo que hace Dios a través del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, para que podamos proclamar: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras son la expresión de un corazón puro que Dios ha creado en ti y en mí,
única y solamente por medio de su gracia y poder infinitos. Después exclama David: renueva en mí un espíritu de rectitud. Estas palabras admiten lo débiles y vulnerables que somos al pecado. ¿Qué tan débiles? Tan débiles como ovejas, dice la palabra de Dios. ¿Qué tan vulnerables? Tan vulnerables como presa fácil para que el diablo nos devore. Recordemos lo que le dijo Jesús a Pedro, Santiago y Juan, que se habían quedado dormidos en el huerto de Getsemaní. Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y al ser débiles, ¿qué hacemos? Caemos en la tentación y pecamos. Y no es fácil admitir que somos débiles, pero en el momento en que lo admitimos, es ahí cuando estamos ya listos para ser renovados con un espíritu recto que solamente Dios puede proporcionarnos. Ese espíritu de rectitud se encuentra en su amor inmóvil por nosotros. Piensa en esto: ¿hay algún día en tu vida en que no hayas sentido o no hayas sido testigo de la fidelidad, del amor, la misericordia, la bondad y el cuidado de Dios? No. Y ahí es donde se manifiesta tu espíritu firme al proclamar: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. David no solo reconoce la maldad de su corazón y lo débil y vulnerable que es, sino que también admite que ha perdido la alegría de su salvación. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Cada vez que he tenido una clase de doctrinas básicas con personas y les he enseñado sobre la buena nueva de la salvación a través de la fe en Jesucristo, el gozo que han expresado al escuchar el verdadero evangelio por primera vez ha sido, digamos que no he presenciado nada más poderoso. Pero inevitablemente al pasar el tiempo de esas clases, esas mismas personas pierden el gozo de su salvación. ¿Por qué? Porque otras cosas se interponen en el camino de este gozo, y otras cosas se vuelven más importantes que ese gozo. Otras cosas les robaron ese gozo. ¿Has estado ahí? ¿Estás ahí hoy mismo? No te dejes engañar y caigas en los gozos que el mundo tiene y lleguen a ser estos más grandes que el gozo de tu salvación en Cristo. No hay gozo en este mundo que pueda superar el regalo del perdón y la promesa de la vida eterna a través de la fe en Jesús. He alentado esto en el pasado y quiero alentarlos otra vez. Nunca olvides lo inigualable que es tu salvación en Cristo. No hay nada mejor, no hay nada más importante, no hay nada más preciado. Por último, David exclama: dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Esta exclamación no es muy distinta a cuando mismo David dijo: renueva en mí un espíritu de rectitud. Nuevamente David está enfatizando lo débiles que somos en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Dicho esto, quiero que escuchen una traducción literal a lo que quiere expresar dame un espíritu dispuesto a obedecerte. La traducción literal es esta: Señor, sosténme con tu espíritu generoso porque yo no puedo sostenerme por mí mismo. ¿Qué nos dice esto cuando lo escuchamos dicho de esa manera? Enfatiza que ninguno de nosotros puede vivir la vida piadosa que Dios quiere que vivamos o que queremos vivir sin el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. ¿Y cómo sucede esto? A través del Evangelio en su palabra y en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. En ningún lugar es derramado más el Espíritu Santo que a través de las Santas Escrituras. La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. En ningún lugar es derramado más el Espíritu Santo que a través del santo bautismo. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
y en ningún lugar es derramado más el Espíritu Santo que a través de la Santa Cena. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos inculca que si queremos mantener nuestra fe en Cristo y permanecer fieles a Dios, necesitamos crecer en la palabra de Dios, recordar la promesa de nuestro bautismo y recibir la cena del Señor con regularidad. Estos son los medios por los cuales el Espíritu Santo nos mantiene fieles y nos mantiene firmes. ¿Recuerdas lo que mencioné que dijo el apóstol Pablo al comenzar este sermón? Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. En esencia, David está diciendo lo mismo. Tú, Dios, crea en mí. Tú, Dios, renuévame. Tú, Dios, restitúyeme. Tú, Dios, sosténme. No puedo hacerlo sin ti. En el momento en que nos damos cuenta de esto, es cuando somos realmente fuertes. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.